en lo social y en lo político, el Ecuador se ha caracterizado por estar lleno de complots e intrigas, todo producto de la falta de verdaderos partidos políticos, y podemos decir que la característica es la inestabilidad política. Los 5 últimos años del siglo pasado fueron el mejor de los ejemplos. De 1996 al 2000, el Ecuador tuvo 5 presidentes. De aquellos, todos, a excepción de uno, el de Abdalá Bucaram, todos fueron reemplazados por sus vicepresidentes. La excepción de Abdalá Bucaram fue aquello denominado el golpe de la camioneta, en el que subió Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso de aquella época, en lugar de que permanezca la vicepresidenta de la República. Esto nos lleva a plantearnos si la figura de la vicepresidencia de la República es justificable o es mejor abandonar a esa figura. Y tomando las palabras del expresidente Velasco Ibarra, que decía que el vicepresidente era un complotador a sueldo, necesitamos dilucidar esta gran interrogante. Y para eso hemos invitado a un amigo de la casa, constitucionalista, el doctor Ecuador Santa Cruz de la Torre. Bienvenido, Ecuador. Muy buenas noches. Bueno, es la triste historia política del Ecuador, ¿no? Una permanente zozobra, un permanente corrillo de intereses, de vanidades. El único caso en el cual no ha sido el vicepresidente el que traiciona al presidente, sino que en sentido contrario, el presidente traiciona a su vicepresidente, ha sido el caso de Lenín Moreno. Porque sin Lenín Moreno no hubiese salido de la palestra Jorge Glass. Entonces tenemos nosotros una relación amor-odio entre grandes amigos, porque aquí estas fórmulas se lo establecen bajo parámetros prácticos o ideológicos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que dice la opinión pública? Señores candidatos, escojan bien a su vicepresidente para que no lo que le está sucediendo a Daniel Noboa con la señora Verónica Abad. ¿Qué pasa? Que cuando se elige un vicepresidente, el vicepresidente, y con justa razón, dice, a ver, yo fui y ahora, no, yo no me debo al presidente, yo me debo al pueblo ecuatoriano. Y andan con ese rintintín. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución que nos rige, ¿verdad? El vicepresidente es nada esperando ser todo. Porque si el presidente digna una labor específica, cual el caso de que en su momento pues se le entregó los sectores estratégicos al vicepresidente Glass, había una función específica, ¿verdad? Ecuador, ahí Entonces, si me permites ahí hacer una puntualización. sí, yo te permito todo, tú eres el dueño del programa. El, ¿Tú no crees que pudo haber habido muy buena intención en procurar esto de la equidad, hombre-mujer, para el tema de los binomios, pero que a la larga el resultado ha sido desastroso? Y solamente comparemos dos cosas, dos momentos. El primero de los momentos en la elección pasada luego de la muerte cruzada, en que Topic había escogido ya su vicepresidente, pero tuvo que escoger desistir de ese vicepresidente y tuvo que escoger a una mujer como vicepresidente. De una manera u otra, en la misma situación se vio Daniel Noboa y digamos que opta por Verónica Abad. Y ahora, en esta campaña, los 17 binomios, salvo honrosas excepciones, 2 o 3 de ellas, ya salvo el caso de Cristina Reyes, por ejemplo, que siempre ha hecho política y de hecho en el Partido Social Cristiano, pero los demás son totales desconocidos, absolutamente desconocidos, que inclusive en el tema de méritos en lo político no tienen ninguno.
pueden ser grandes personas, pueden ser personas muy loables en su actividad particular, pueden ser reconocidas socialmente por sus actividades, lo que sea, pero políticamente cero a la izquierda. Si bien es cierto, no suman votos, tampoco restan. Pero ¿tú no crees que esto es una falla que debería de corregirse? ¿Qué debería recomendarse? No puedes tú saltar del anonimato político a pretender ser vicepresidente o presidente de la República. No hay nada probado. No hay ni siquiera la forma de establecer si su paso por una alcaldía importante, ¿no? No hablemos de un cantoncito, hablemos de un cantón, ¿verdad? Una alcaldía importante, de una prefectura importante, de una asamblea o de un congreso en el cual ha descollado por sus ideas luminosas y ha tenido la oportunidad de enfrentarse a ser tentado por la corrupción y no lo ha. No sabemos nada efectivamente de estas personas. ¿Qué sucedió en la elección extraordinaria por el tema de la muerte cruzada? Como tú bien, Jan Topic, buscó porque Pedro José Freire no podía ser candidato, ni así le cambien de género en ese momento, no podía hacerlo, ¿verdad? Y recurrió a Jacome. Y ahora Diana Jacome está de asesora de Daniel Noboa y Correcto. va de candidata asambleísta por Daniel Noboa. Es decir, una incoherencia como la misma de este Pedro José Freire, que andaba saltando de socialista a socialcristiano, al que sea, aquí estoy, cójanme. Es decir, una inconsistencia ideológica demasiado fuerte, demasiado grave. Entonces, encontramos nosotros de que ahora hay 17 candidatos a presidente, dos de ellos mujeres, ¿verdad? Y los otros hombres. Las mujeres ya tienen su binomio establecido, esta señora Andrea González, que yo creo que se ha sobrevalorado un poco, se ha sobrevalorado un poco, y va de candidato a vicepresidente un general, un Galo Moncayo, un militar retirado. Y la otra dama, pues Luisa González, que va con Borja. Le deseo mucha suerte en el caso que gane la presidencia. ¿Tú no crees que Le ahí por deseo los mucha suerte. antecedentes, Egor, tú no crees que ahí por los antecedentes con este señor Borja, digamos que han tenido la, no sé si acuciosidad, como dirían los españoles, la mala leche, de a sabiendas que es complotador contratarlo? A lo mejor tienen la idea de que al enemigo mejor es tenerlo cerquita. Pero, ¿cómo podría complotar o cómo podría conspirar de afuera? O sea, es muy difícil. Yo no entiendo estos supergenios de la política, que a veces le damos más inteligencia o más astucia de la que realmente tienen. Y en una de esas, ¿sabes qué? Ponlo al Diego. ¿A cuál Diego? Al Diego Borja. Oye, pero ese va a estar conspirando. No, tranquilo. Lo más penoso de todo esto es que el Estado, es decir, los contribuyentes, pagan para que se hagan famosos, para bien o para mal, para que se hagan famosos. Pagamos Salir por del un pisito. anonimato. Sí, con todo esto, digamos que el némesis o el origen de toda esta debacle de los últimos años, del 2008 para acá, con este tema del CPCCS y todas las S habidas y por haber, eh, mucho se ha discutido que la base del problema es la Constitución de Montecristo. Y han habido varias voces, unas altisonantes, otras con argumentaciones, otras sin razones, que dice, ¿por qué no nos vamos a una consulta popular, un plebiscito, en el cual se escoja entre la del 98 y la del 2008? ¿Cabe la posibilidad de aquello que se ha venido hablando, discutiendo, proponiendo, que es, cabe la posibilidad de que el pueblo se exprese en un plebiscito sobre la Constitución de 1998 y la del 2008, o no? No va a pasar porque toda pregunta plebiscitaria tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Como la Constitución del 98 no contiene, no existía el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras maravillas,
¿verdad? Y como la Constitución actual impide la regresión de derechos, entonces, lo que podría hacerse, así como se hizo cuando volvimos a la democracia, que se crearon dos comisiones, la una para hacer una nueva constitución, ¿verdad? Y la otra para la del 45 reformada, y se puso a consideración del pueblo ecuatoriano dos constituciones. Ahí eh, tendría que ser una asamblea constituyente que haga eso, dos proyectos de constitución con poderes plenos para que la Corte Constitucional se tome un break, ¿verdad? Un break como de un año, porque esto tampoco es de 2 semanas, ¿no? Esto es una cosa muy larga. Y ahí sí, hacer un mix entre la Constitución del 98, que no era mala, y con la Constitución del 2008, que por las personas más que por las instituciones, esta organización política del Estado, para que se pueda hacer con estas instituciones lo que les dé la gana, con los fines más siniestros y más egoístas que podamos imaginar. ¿Tú crees, Entonces, Ecuador? ¿Tú eso crees, sería Ecuador, una salida. como de costumbre, por tus comentarios, ideas, luces? Esperemos que no tengamos que apagarlas. Y bueno, será hasta una próxima ocasión.